La siguiente historia ha sido relatada centenares de veces y sobre ella se ha enseñado también en muchísimas ocasiones, solo que de diferentes ángulos. Cada uno, cada maestro, cada predicador ha tenido su propia perspectiva y así la ha enseñado. En esta noche quiero retomarla yo para también impartir una enseñanza desde ese punto de vista particular. El segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso del 1 al 27, relata esta inolvidable historia que registra un grandioso milagro. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Relata primero las características de este hombre. Naamán no era cualquier hombre. Realmente este hombre era un héroe nacional. Había ganado muchas victorias. Este hombre era el general, era el jefe del ejército del rey. Ese ejército que estaba dedicado a cuidar exclusivamente al rey. Y el rey lo tenía en muy alta estima. Era valiente en extremo, era un hombre muy destacado en su país, pero tenía lepra. Resulta que bandas armadas, dice la escritura, habían invadido Israel y llevado cautiva a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha, esta criada, esta sirvienta, le dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, es decir, al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Esta historia tiene varios protagonistas, como ya pueden ir observando. Número uno, el rey de Siria. Este rey de Siria, cuando Naamán llegó donde él y le relató lo que la muchacha decía, le dio unas cartas y se las mandó al rey de Israel, de poder político a poder político, creyendo que con su poder político él iba a solucionar la enfermedad de Naamán. Cuando llegó donde el rey, Naamán llevó las cartas al rey de Israel, aquel se enojó. Pero sigamos viendo los protagonistas. Número dos, Naamán, que ya describimos quién era este hombre. Tercer protagonista, la muchacha sirvienta. Y es aquí donde yo quiero concentrar esta enseñanza. La muchacha sirvienta, no se conoce su nombre, no se menciona, solo se dice que fue llevada cautiva a Israel por bandas sirias. Era la sirvienta de la mujer de Naamán, pero creyente de Dios y conocedora de las obras que el Señor hacía por medio del profeta Eliseo. Mire las condiciones en que se encontraba esta muchacha. Y allá en un país lejano, allá donde su vida ha cambiado, allá que es una sirvienta, una criada, la muchacha conserva su fe. La mujer de Naamán, que tampoco conocemos el nombre, habló con su esposo, le comentó lo que la muchacha decía y viene entonces Naamán, habla con el rey y este rey de Siria lo remite al rey de Israel y este se molesta, rasga sus vestiduras y dice: bueno, pero ¿quién soy yo? Yo no tengo poder para dar vida, yo no tengo poder para sanar. Se enojó. Y entra en escena un personaje al cual no había buscado Naamán. Pero este hombre concienzudo, este hombre consciente de su vocación, se da cuenta que Naamán ha visitado al rey de Israel y entonces le dice
al rey de Israel. Déjalo que venga donde mí, que se dé cuenta que hay profeta en Israel. Y este hombre se llamaba Eliseo, el profeta Eliseo, sustituto del profeta Elías, un hombre muy conocido, muy destacado por sus milagros, todos lo conocemos. Otro grupo protagonista eran los criados de Naamán. Mire la importancia de tener asistentes, buenos asistentes. Naamán, que no fue recibido por el profeta Eliseo, sino que el profeta Eliseo a través de un mensajero le manda a decir que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y entonces Naamán se molesta, lleno de orgullo, las posiciones, sus condecoraciones, su poder en Siria. Él esperaba que el profeta Eliseo saliera a recibirlo rindiéndole los honores que según él se merecía. Así que se enoja, se retira, argumentó que los ríos de Siria eran mejor que el Jordán, en lo cual tenía razón. El Jordán, comparado a otros ríos de esos lados, es un arroyo, no es muy limpio, y entonces él se resistía. Pero los consejeros de él, los asistentes, lo convencieron para que se zambulliera 7 veces. Otro personaje, pero este es un personaje siniestro, como Judas, que traicionó a Jesús. Giezi, el criado de Eliseo, un personaje que amaba el dinero más que el ministerio del profeta Eliseo. Cuando Naamán es sanado de lepra, después de zambullirse 7 veces en el Jordán, Giezi lo alcanza y le pone una mentira al frente, diciendo que habían llegado unos hombres que tenían necesidad, y le pide parte del tesoro, del inmenso tesoro que había llevado Naamán, que había llevado 6,000 monedas de oro, de plata, ropa lujosa. Y la cuestión es que Naamán le da parte del tesoro. Eliseo lo reprende a este criado y hace que la lepra de Naamán se le traslade a él. Hemos hablado de 8 protagonistas, pero ¿quién estaba detrás de todo este escenario? ¿Quién realmente estaba moviendo las piezas? Lo dejo de último, aunque debería ser el primero, pero para efecto de estudio lo dejo de último. El personaje principal, Dios, el hacedor del milagro. Y aquí es donde quiero entrar en el tema, que Dios usó a la persona menos esperada para el proceso, para llevar sanidad al segundo hombre más poderoso de Siria, como era Naamán. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de esta lección? Primero, la muchacha criada, aunque la llevaron cautiva a otro país, conservó su fe. Mire qué importante. Esta muchacha no estaba resentida con Dios. Esta muchacha no estaba resentida con sus amos. Esta muchacha nunca escondió su fe, tal como es el título de esta conferencia. No escondas tu fe. Pues esta muchacha, que ni siquiera el nombre le conocemos, ni siquiera conocemos exactamente su lugar de origen, más que era de Israel, esta muchacha testificó de su fe, no se intimidó, no tuvo temor, estaba en un lugar pagano y en medio de paganos, donde se adoraba a otros dioses, pero ella con valentía y con convicción dijo: si mi Señor visita al profeta que esté en Samaria, él le sanaría de la lepra. Es todo lo que dice. Número 2, entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que tanto usted como yo debemos dar testimonio de nuestra fe en todo lugar para bendecir a otros, a pesar de cualquier circunstancia adversa a las que estemos sometidos. Debemos dar testimonio como lo hizo esta criada, como lo hizo esta sirvienta, con esa seguridad
de que el profeta Eliseo era un hombre de Dios y que seguro que si Naamán llegaba donde él recibiría sanidad. Lección: debemos dar testimonio de nuestra fe. Nunca debemos sentirnos menos que nadie, aunque estemos en un ambiente rodeado de poderosos, rodeados de hombres que tienen el mando de la nación. Nunca debemos de callar nuestra fe, de esconder nuestra fe. Tercera lección: Dios usa a las personas más humildes, a las menos importantes ante los ojos del mundo. ¿Qué iba a pensar Naamán? ¿Qué iba a pensar su esposa? Este hombre, probablemente, él ya había visto a muchos leprosos. Les había visto con las orejas cayéndose, con sus narices deshechas. Este hombre seguramente había invertido cualquier cantidad de dinero en cualquier cantidad de médicos y cada vez se miraba más manchada la piel. ¿Qué iba a pensar él? Que la persona más humilde de su casa podía darle el consejo de ir al profeta para que recibiera sanidad. Dios usa a las personas más humildes, a las menos importantes ante los ojos del mundo, para glorificarse ante personajes, para glorificarse en todo un reino. Imagínense, un poderoso reino de Siria ahora es impactado por el milagro que Naamán recibe. Número 4. ¿Qué aprendemos de esto? Número 4. El profeta Eliseo fue fiel a su vocación. Mire que este profeta Eliseo no se resintió porque Naamán no lo fue a buscar a él primero, sino que se fue. El rey de Siria lo mandó a la persona equivocada, lo mandó al rey de Israel, y la muchacha no le había dicho eso. Pero así les pasa a la gente poderosa. Creen que entre ellos pueden arreglar todo. Creen que entre ellos pueden resolver todos los problemas. Creen que no necesitan a Dios. Y aquí el profeta le demostró a Naamán que no era el rey. Y vale la pena reconocer que el rey de Israel, él aceptó sus limitaciones. Él dijo: yo no puedo, yo no tengo poder para sanar. Yo no tengo poder para dar salud. Reconoció su limitación. Pero el profeta Eliseo, aunque no lo llegaron a buscar a él primero, él fue fiel a su vocación. No se resintió porque Naamán no le buscó a él primero. Tremenda enseñanza de Eliseo, porque normalmente los líderes se resienten o nos resentimos porque no nos buscan, no nos dan el lugar que nosotros creemos que nos merecemos, que deben de ir primero a nosotros. Pues Eliseo no. Él sabía su vocación de profeta y sabía claramente su responsabilidad ante Dios y cómo el Señor podía glorificarse a través de un milagro hecho por medio de él. Otra lección, número 5, la soberbia y prepotencia de Naamán le hizo subestimar a Eliseo. Bien dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Santiago 4:6. Pero mire que este Naamán estuvo a punto de perder su sanidad. Él mismo, su misma prepotencia, su mismo orgullo, su mismo poder, él mismo estaba estorbándole a Dios, porque había decidido no zambullirse en el río. Si no hubiese sido por sus consejeros, por sus ayudantes, por sus criados, o como se llamaran, que le aconsejaron que lo hiciera, este hombre hubiera regresado a Siria peor de cómo había salido, desilusionado, avergonzado, pero esa prepotencia casi le echa a perder el milagro. No seamos estorbos para Dios. Muchas veces nosotros mismos estorbamos a Dios porque no queremos hacer lo que Él dice que hagamos. No importa si es una situación penosa para nosotros como humanos. No importa dónde tenemos que ir, a quién tenemos que ir, cuándo debemos de ir. Pero si Dios dice que esa es la manera de cómo podemos recibir la sanidad,
recibir un milagro de cualquier naturaleza. Esa es su manera. Pero Naamán quería recibir un milagro a su manera, no a la manera de Dios. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Queremos recibir el milagro, pero las condiciones las ponemos nosotros. Queremos recibir el milagro, pero le estorbamos a Dios. No seamos así ninguno de nosotros. Naamán quiso recibir el milagro a su manera y no a la manera de Dios. Recuerde eso, que es el punto número 6. Naamán quiso recibir el milagro a su manera, no a la manera de Dios. Y por último, como punto número 7, es importante, líderes, es importante tener buenos consejeros como los de Naamán. ¿De quién está rodeado usted? ¿Qué le aconsejan? No puede estar rodeado de un grupo de aduladores que nunca le van a decir la verdad, nunca le van a decir en lo que está fallando, nunca le van a decir qué es lo que Dios dice que haga. Gracias a estos consejeros, Naamán recibió su sanidad. Es importante entonces tener buenos consejeros como los de Naamán. Hermanas y hermanos, tomemos esta lección de esta muchacha israelita que, ocupando el puesto más bajo en esa casa de Naamán, sirvió como instrumento en las manos de Dios, testificó de su fe, no tuvo vergüenza de decir lo que le dijo a la esposa de Naamán. Esta muchacha no escondió su fe. Amigas y amigos, de igual manera nosotros, no escondamos nuestra fe. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.